Hola, buenos días. Bueno, quería hacerles un resumen de lo que fue hoy la jornada que tuvimos a la mañana, que nos invitó la gente de Templeton y SBS a un desayuno para buscar una perspectiva de Argentina en cuanto a lo económico y en cuanto también a lo político. Acá lo que estamos viendo es que hay un ajuste de corto plazo, no tanto en el largo plazo. En el corto plazo es un ajuste estándar de subimpuestos, de obras, y en el largo plazo falta todavía porque es un ajuste moderado. No hay las cosas esenciales. Ahora, con respecto a la deuda, el 80% de deuda sobre PBI es algo preocupante si lo medimos porque es en pesos el PBI contra el 80% de la deuda que es en dólares. En cuanto a los ahorros de la Argentina, vemos que todavía están en el exterior, estamos hablando de 250 mil millones de dólares, y los depósitos en el mercado local son menores del orden de los 40 y 60 mil millones de dólares en pesos y en dólares. Vemos que fue a partir del 2009 un problema el déficit del resultado primario, que llegó a tener un 4%, y estamos hacia un 2019 con déficit cero. Todos los economistas han impuesto más presión tributaria. Lo vemos que desde Cavallo hasta Duhovne se han aumentado en 15 puntos la presión tributaria. Obviamente Duhovne quiso hacer al principio una baja de impuestos, pero después con las retenciones no lo logró hacer. En el supuesto que se renueven todos los letes de la gente local y los extranjeros no renueven absolutamente nada, se van a necesitar entre 6.000 y 10.000 millones de dólares para cubrir las necesidades de financiamiento. La tasa de interés sigue siendo el principal freno de la economía. En cuanto a la inflación, vemos que los próximos meses van a ser muy duros, con septiembre del 5% y el promedio mayor al 3,5%, teniendo una inflación anual del orden del 40 y pico por ciento. Con respecto al tipo de cambio, vemos que el tipo de cambio de largo plazo, el promedio es el orden de los 31 o 33 dólares, y hoy un tipo de cambio de 40 equivale al 2003 o al 2007. Eso es un tipo de cambio alto. En cuanto a las proyecciones, el gobierno está proyectando que para el 2019 va a crecer alrededor del 0,5%, mientras que en el 2018 las proyecciones de la gente de Templeton y SBS es de una caída del 1,8%, pero el 2019 son más optimistas con suba del 2,1%, porque hay condiciones de recupero muy buenas para el próximo año. El tipo de cambio alto va a hacer que aumenten las exportaciones y que haya un proceso de sustitución de importaciones. La clave va a ser el segundo trimestre del año que viene, por el agro, por las paritarias. Va a haber recuperación de lo que fue una caída muy seria del salario real de este año y por los vencimientos de deuda que van a venir en el segundo trimestre del año que viene. En cuanto a las variables, vemos que tenemos variables positivas, negativas y hay otras desconocidas. Las positivas son claras: cosecha gruesa, tipo de cambio alto, menor déficit fiscal y necesidades financieras controladas. Y en cuanto a las negativas, la alta tasa de interés, el aumento de la presión tributaria y la baja credibilidad del gobierno junto con la suba de tasas en Estados Unidos. Hay temas que son desconocidos, pero que van a tener efectos sobre nosotros, como son las elecciones en Brasil y el escenario también de una guerra comercial en Estados Unidos. En cuanto a los escenarios, obviamente hay escenarios optimistas, escenarios pesimistas, en los cuales tienen probabilidades muy bajas, pero lo importante acá es que el escenario base que estamos manejando es una caída del 1,8% en el 2018 y una suba del 2,1% en el 2019. Pasamos entonces al tema político. Lo que estamos viendo es que la erosión del gobierno está teniendo su motor explicativo, es decir, que aumentó el pesimismo y bajó el optimismo. Vemos que hay medidas medias similares a lo que fue el gobierno de Cristina en el 2014 en cuanto a cómo cree usted que está con respecto al año anterior. Esto realmente en los últimos tiempos se dio vuelta a la taba, ¿no? Hay un presente malo y un futuro dudoso. Macri siempre se ha apoyado en 4 ejes: la promesa de la obra pública, ponerle límites a SFK, bajar la inflación y tener un modelo anticorrupción. En cuanto a la promesa de obra pública, la percepción de la gente con respecto a las obras todavía no cayó.
en cuanto al límite que se le está poniendo al kirchnerismo, el factor de herencia es un factor todavía preponderante, porque si bien cayó del 64% al 48% que la gente culpaba de los problemas de la herencia anterior, el 48% sigue siendo hoy un índice muy importante. En cuanto a la inflación, evidentemente son las grandes pérdidas. Es importante mostrar un horizonte de baja inflacionaria. Y en cuanto a la anticorrupción, si comparamos la percepción de corrupción del gobierno actual con el anterior, las medidas le dan muy bien. En cuanto a la imagen de la política en general, es decir, si sumamos todos los candidatos, imagen positiva o menos negativa, el neto todavía es que cayó toda la política. Y si vemos, digamos, los tres principales fuerzas políticas, como Cambiemos, el justicialismo y Unidad Ciudadana, vemos que si bien está bajando el gobierno, el oficialismo, ni el peronismo tradicional ni el kirchnerismo están pudiendo aprovechar esa baja. Es decir, que si hacemos un modelo de nuestra felicidad donde el 60% pasa por un eje económico y el 40% por la calidad de vida, vemos que estamos transicionando del sí se puede, de los brotes verdes, a que estamos hablando permanentemente de crisis. Se dio vuelta la percepción de que la gestión era mayor a la situación personal y hoy la gente piensa que la situación personal es mejor a la situación general. Con lo cual es importante la variable de la inflación. La inflación tiene que tender a la baja. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el oficialismo, y lo vimos en el 2014 con respecto al 2015 y en 2016 con respecto al 2017, es decir, se pasó de inflación del 38 al 27%, el gobierno obtuvo un muy buen resultado del 37% a pesar del desgaste que sufría. Y en el 2016 ya Cambiemos logró bajar del 40 al 24% de la inflación y logró un 40% de la base del electorado, que es una base muy importante. Acá hay que determinar qué mandato gana. Es decir, si la economía no duele, esto va a ser kirchnerismo versus antikirchnerismo. Ahora, si no hay logros económicos para mostrar en el 2019, un cambio de tendencia, esto se va a evaluar la gestión de Macri y ahí va a ser Mauricio versus Macri lo que se va a evaluar. La cantidad de gente que no vota ni uno ni otro creció significativamente, del 15 al 25%. ¿Y qué es lo que tienen estos indefinidos en la cabeza? Cambiemos, los ha frustrado. El kirchnerismo los tiene enojados, el PJ no le genera ningún tipo de confianza y la izquierda le es indiferente. Entonces, en este grupo de indefinidos, el rechazo que tienen tanto Macri como CFK es muy, muy grande. Pero también hay que tener en cuenta que todavía esa avenida del medio no se está pronunciando. La que todavía tiene una imagen positiva mejor que negativa es Vidal. Eso no quiere decir que vaya a candidata a presidente, pero sí que tenga un rol preponderante en la próxima campaña. En general, hay más rechazo a los que Macri. Y nos vemos movimientos en el mundo opositor. ¿Quién va a ganar? No se sabe. Acá el rol lo va a jugar la economía y si esta está más o menos, va a ir hacia un mandato político. En cuanto a si podemos resumir en algunas conclusiones, la herencia puede que te dé la razón, pero no el voto. Los temas conviven, pero no se superan. La estructura del 2019 es una incógnita, el mandato con el que se vote es otra incógnita, y Argentina vive en ciclos cortos. Entonces, ¿qué es lo que se va a votar? Si los últimos 1000 días de gobierno de Macri o los últimos 100, es otra gran incógnita. Y el gobierno tiene problemas en dar excusas y motivos a los sabores colectivos propios. ¿Qué quiere decir? En castellano, motivos para que los voten y no los están encontrando. En cuanto a otro eje, lo que realmente le está preocupando al gobierno es las inversiones que se realizan en el PPP, porque este ajuste fiscal es un claro mensaje al mercado financiero para que le dé plata para financiar justamente estas leasing de obras públicas. Las necesidades financieras son relativamente pocas, de $10.000 millones,
El 2019 debería ser un año de recupero, porque hay que llegar a junio seguramente con recuperos salariales fuertes después de la caída de este año. Entonces la discusión es cuán mal se termina este año, para ver cuál es el arrastre. Las provincias tienen sus gastos concentrados en salarios y esto ha sufrido una licuación importante con la cual el gobierno está viendo que las provincias están mejor y le empieza a meter más gastos, con lo cual hay que analizar algunas oportunidades de inversión en bonos provinciales. No se ve una fuerte caída del empleo, pero sí del salario. También se habló del asesor de la Casa Blanca, que había mencionado el tema de dolarización, pero estamos a años luz todavía de un sistema así. Es decir, primero viene un tipo de cambio fijo, que es donde probablemente vayamos, un sistema de Kroll-Impect, donde el Banco Central es el que fije un tipo de cambio con techos. Después viene la convertibilidad, que obviamente esto tiene que ser, es como con esteroides, porque lo fija el Congreso y hay una moneda, un bimonetarismo, y la dolarización directamente es cambiar todos los pesos por dólares que tenga el Banco Central. Y obviamente hay que partir desde una base que no deberíamos tener déficit. Bueno, los dejo entonces con este resumen, esperando sea de utilidad. Nos vemos en la próxima.